están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esencia. Esta vez estaremos hablando de algo muy importante como lo es la influencia. Y para hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Julián y a Milena. Muy bien, entonces para empezar quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Por qué ser diferentes? Bueno, cuando mis hijos eran pequeños, querían dejarse influenciar pues por cosas de afuera, ¿no? Y yo siempre les decía a ellos, recuerden que ustedes no son iguales a los de afuera. ¿Por qué no son iguales a los de afuera? Porque nosotros ya hemos conocido a Cristo y somos diferentes. Entonces, pienso que eso es lo que nos hace a nosotros diferentes a los demás, a los de afuera, a los que no conocen. Muy bien. ¿Y Julián, cómo lo podrías definir? Creo que Claudia empezó fuerte este episodio, ¿no? Lanzó una pregunta así de ¡pash! Pero empezando por qué ser diferentes, es algo muy clave hoy en día, ¿no? En esta sociedad donde todo el mundo quiere ser igual a los demás, donde tenemos tantas tendencias, donde que vemos tantos, digámoslo así, ídolos. Y las masas. Y las masas también, digámoslo así, que no, ese concepto de ser diferente no cabe muchas veces, sino que es más seguir a la multitud, sino que es más seguir a los famosos, seguir las modas que hoy en día se ven. Sí. Entonces creo que el hecho de nosotros marcar la diferencia, tanto en el ámbito espiritual como en nuestra forma de ser y nuestro carácter, es muy importante en esta sociedad, porque marca mucho, aunque no lo creas, una sola acción que nosotros hagamos, una sola acción, una sola cosa que nosotros tengamos hoy en día, marca mucho la diferencia, impacta mucho en el mundo. Yo creo que ser diferentes es de valientes, porque es una determinación que define muchas cosas en la vida de una persona, empezando desde la identidad, ¿sí? Es algo que nace de adentro, es esa esencia que te marca a tener una marca propia o, bueno, una forma de ser específica, inamovible, ¿sí? En tu carácter, en muchas cosas. Y mejor ejemplo lo que tenemos es el de Jesús, ¿no? Jesús era diferente. De todas formas, cuando nosotros conocemos quién es Jesús y cuando nos hemos impregnado de Jesús, tú eres diferente y los demás te ven diferente. Entonces, así tú estés en un ambiente donde nadie conoce de Cristo y tú conoces de Cristo, tú eres la diferente, aunque no hayas dicho que eres cristiano. Sí. Eres la diferente. Y no suele pasar porque, por ejemplo, creo que cada uno, bueno, yo trabajo en un ambiente donde la única cristiana pues soy yo, ¿sí? Y nos reunimos siempre a hablar, al final del turno a hablar, y ellas hablan de cosas que dicen, no, esto es normal. No, pero es que hoy en día los jóvenes tienen sexo y hay que enseñarles a que se cuiden porque esto es normal. Sí. Y yo les decía, para ustedes es normal, para mí no es normal, porque mis valores y mis principios no me dicen que eso es normal. Entonces dentro de nosotros es diferente, entonces ellas ya hablan de ciertos temas y me dicen, no, pero yo sé que Mile no piensa así, o que Mile no habla así, o que ya no cree en eso. Entonces simplemente nuestra manera de actuar, de pensar, aún siquiera sin mostrar o hablar de Jesús, sí, demuestra que nosotros somos diferentes a los demás. Ahora, el término de hablar de ser diferente a veces suena como, ay, no, pues tan exclusiva. Sí, los exclusivos acá. O sea, ahora pero definitivamente sí somos diferentes. Somos diferentes porque, vamos a llevarlo a la palabra. Creo que fue Pablo cuando dijo que nosotros teníamos que hacernos como ellos, tal vez para entenderlos y llegar a ellos. Entonces, cuando él dice debemos hacernos, es porque somos diferentes, porque sí, nos toca hacernos, parecer a ellos para poder entrar a ellos. Pero claro, siempre dentro de nosotros, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos algo dentro de nuestra esencia que nos hace ser diferentes a todos los demás. Sí, eso es muy importante. Además que ser diferentes, pues digamos, Jesús fue diferente, revolucionando la ley a la gracia. O sea, imagínense todo lo que les chocaba a los fariseos, como Jesús hablaba, con la autoridad que hablaba, como las cosas que hacía. Y que llegara y les cambiara el chip así. Y a veces, digamos, en mi trabajo, yo tengo la oportunidad también de compartir con los trabajadores que tengo allá en la obra acerca de los devocionales en la mañana. Y ellos me dicen,
uy, ingeniera, es que usted es diferente, yo nunca había conocido una persona así. Y yo le digo, no, pero ¿por qué diferente? No, es que he conocido cristianos que ellos no son así, o sea, ellos son cristianos para algunas cosas, pero para otras usted los ve normal, dicen groserías y eso. Entonces yo digo, no, pues ese no es un cristiano, porque una persona que dice ser cristiana es diferente, como la palabra lo dice. ¿O tú qué piensas? Yo creo que ese punto es muy, muy importante y lo venía pensando ahorita que empezaste a tocarlo. Es que realmente cuando hablamos de ser diferentes tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un cambio en todo prácticamente. Y me traía a colación ahorita este versículo en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados para la renovación de vuestro entendimiento. Sí. Entonces realmente cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad, empezamos a renovar nuestro entendimiento, no empezamos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes en el mundo, ya dejamos de hacer lo que los demás hacían y empezamos a marcar una diferencia. Digamos que ese punto que tú decías, no, entonces no son cristianos, que dicen ser cristianos y realmente hacen cosas del mundo. Entonces realmente no han tenido una verdadera transformación, realmente no han tenido una verdadera renovación en su entendimiento para hacer lo que el mundo no hace. Claro, porque esa es la marca de nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, empezando desde allí. Si decimos ser hijos de Dios, no podemos comportarnos como una persona que ni siquiera sabe quién es Dios. Entonces, es la enseñanza del ser diferente. Milena, ¿tú qué consideras que tienes de diferente? Uy, Hoy bueno, estamos así. Pues yo creo que yo tengo de diferente que dentro de mí están los valores de Dios, que dentro de mí están los valores de Jesús. Ahora, digamos que devolviéndonos a lo que estaba hablando Julián, para mí es muy importante, pienso yo, que cuando tú quieres llegar a otra persona y mostrarles lo que hay en ti, porque esa persona siempre te mira y dice, pero o sea, no entiendo cómo ustedes con tantos problemas y bien, ríen, sí, cantan, están. Yo pienso que es muy importante que nosotros al relacionarnos con ellos mostremos nuestra humanidad, porque es que es muy chistoso porque la gente a veces habla mucho de que los cristianos y etcétera, y yo digo, nos idealizan, o sea, dicen, o sea, usted hace eso, pero no se han dado cuenta que nosotros somos seres humanos imperfectos, que por eso nos acercamos a Cristo, porque en Cristo vamos a ser nosotros diferentes, sí, y al acercarnos a esas personas vamos a mostrarles la esencia, que es lo que hemos venido hablando, la esencia que es lo que hace que esas personas sean atraídas a nosotros, porque si ustedes se dan cuenta, la gente, cuando tú eres una persona que todo el tiempo estás hablando y les diciendo, eso está mal, eso no está. Entonces son personas a las que tú, qué fastidio, porque pues para se ellos vuelve todo chocante. está, exacto. Pero cuando tú te acercas a ellos y le dices, yo te entiendo y no te juzgo. Y te entiendo y te puedo tal vez dar un consejo, ahí tú estás mostrando lo diferente que eres tú, sí, y de cómo puedes ayudar a otra persona. Entonces yo pienso que lo que en este momento deberíamos cada uno de nosotros tener, que nos hace diferentes, es entender que el otro es diferente, sí, que el otro necesita a Cristo, y que lo que ellos no tienen lo tenemos nosotros, que Dios nos lo ha dado y que se lo vamos a poder impartir a ellos. Sí, y eso es muy importante, ¿no? Porque también hay personas que se quedan con todo lo que viven, el testimonio guardado, el conocimiento guardado, su relación guardada, y nunca sacan a Jesús de su habitación, de su casa, de la iglesia, nunca lo sacan, siempre está ahí en ese círculo, pero no lo comparten con nadie. Y el ser diferente es hacer algo que no muchos están dispuestos a hacer. ¿Un cambio en qué? ¿Y un cambio para qué? Entonces, Juli, ¿tú qué piensas de ser diferente? ¿Por qué eres diferente? Uy, claro, está heavy, está fuerte. No, es que es curioso, ¿no? Porque uno de joven, como venía diciendo, uno siempre tiene esa tendencia a seguir las tendencias, valga la redundancia, a seguir siempre lo que los demás hacen, y digamos que, no sé, Dios en ese punto me cambió mucho. No, es que yo no soy como eso de seguir lo que otros hacen, de seguirle tal vez lo que el mundo hace, o tal vez de mucha fiesta, de vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Tal vez yo no soy en ese punto muy de seguir las demás tendencias, pero sí de tal vez hacer una pequeña cosa, una pequeña acción que marque a los demás. Una vez escuché una frase
me parecía bastante interesante ese tiempo, y es que nuestra vida va a ser la única Biblia que muchas personas van a leer alguna vez. Wow. Y es que Buenísima. realmente lo que tú decías es verdad. Muchas veces no sacamos a Jesús de la iglesia, muchas veces no lo sacamos de nuestra casa, muchas veces no lo sacamos sí, de nuestro círculo de amigos cristianos, y ya cuando entramos afuera al mundo, ya somos otra persona, ¿no? Sí, Entonces realmente en este punto de ser diferentes es realmente mostrar a Jesús en todo lo que hagamos. Simplemente un Cristo te ama, un Dios te bendiga, una simple acción, o como decía Mil ahorita, un simple consejo llega a marcar mucho afuera. sí, demasiado. Y ese tema de ser diferente sí que es amplio, ¿no? Sí. Porque es algo que se ha perdido en el camino, incluso dentro del mismo cristianismo, dentro de la misma iglesia, el ser diferente se ha perdido. Y ya uno piensa que, digamos, en una plataforma, ejemplo, la alabanza, ay, yo quiero tener la misma voz o la misma tendencia como se viste Milena. No, de ser diferente, tener su marca propia, mostrar a Jesús y no avergonzarse de cómo uno es, ¿no? Porque también a veces nos pasa eso, que nos llegamos a sentir en algún momento como que no me gusta como soy, no quiero ser así, pero entonces en vez de acercarme más a Jesús para que Él me haga brillar con su luz, yo actúo de una manera extraña, me alejo, me separo, y eso no está bien. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que el Señor nos hizo diferentes a todos para complementarnos, ¿sí? Entonces lo que no tiene Julián lo tiene Claudia, y lo que no tiene Claudia lo tengo yo, y así. Entonces, en ese tema, hablando tú del tema de la iglesia, a veces nos conformamos. Entonces decimos, sí, yo pertenezco aquí, yo soy el diácono y de la puerta no me muevo. O de las sillas arreglándolas, no. Entonces nos conformamos, Sí. y pienso que Dios también quiere que nosotros no seamos iguales, ¿sí? Sino que nosotros queramos avanzar en la iglesia, avanzar para poder llegar a más personas, avanzar nosotros mismos para crecer como personas, y Él mismo nos va formando, ¿sí? Cuando Él nos forma y nos capacita en la iglesia, es cuando nosotros tenemos como esa posibilidad de salir, porque uno mismo se lima en la iglesia, ¿sí? Y Dios lo va Claro. formando a uno ahí, porque afuera es más fuerte, y afuera nos vamos a encontrar con personas muchísimo más diferentes a lo que de pronto encontramos adentro en nuestro círculo, a veces nuestra burbuja. Uno dice, mientras yo estoy en la iglesia todo es felicidad, pero uno sale y se encuentra afuera con lo que es cruel y real, y con testimonios. Yo últimamente he tenido la oportunidad de escuchar muchos testimonios de mujeres agredidas, golpeadas, y yo digo, wow, o sea, yo Tremendo. estoy dentro de la iglesia, y este tema de la pandemia ha servido para eso. Yo digo, Sí. yo estoy dentro de la iglesia, y yo, pues sí, las mujeres habrán tenido de pronto algunos problemas, pero bueno, los han superado en Cristo. Pero uno sale y escucha otras cosas, y yo digo, oh, por Dios mío, o sea, lo que me pasa a mí no es nada. Pero uno escucha a esas mujeres, y yo digo, ahí es donde nosotros tenemos que ser, como lo veíamos en una de las palabras que nos dieron en Conexión BC, y es ser divergentes. Sí, Ahí es donde nosotros debemos ser divergentes, ahí es donde nosotros debemos ser diferentes, y ahí es donde nosotros debemos actuar llevando la esencia, llevando a Cristo, y mostrando que Cristo puede sanar esos corazones de las personas. wow, eso sí que tienes razón. Yo creo que en esta cuarentena, empezando por nosotros mismos en nuestras casas, encontramos cosas que pensábamos que no estaban ahí, Sí. y que tuvimos que llevar a Jesús y decir, Señor, cámbiala porque quiero ser diferente. Quiero que me transformes en esto, quiero que cambies esto en mí, porque esto no se parece a ti, ¿sí? Porque nuestro objetivo es parecernos Parecernos cada más, día sí. a Jesús, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita te quiero preguntar, ¿algún testimonio de un cambio que tú hayas tenido, o de que alguien te haya dicho, wow, Julián es diferente? Uy, yo creo que más en la parte del servicio. Creo que es estar ahí dispuesto siempre a estar sirviendo, digámoslo así, a estar siempre al servicio de los demás. Y es un punto que a mí me cambió muchísimo, porque yo vengo de un punto de un pasado de soledad, de vivir siempre, no sé, de yo solo, me preocupo por mí y los demás no me interesan.
Digamos que Dios me cambió mucho en ese punto, en el de empezar a servir a los demás, de que eso no solamente me debo servir a mí mismo, sino que también hay otros que tienen necesidad, de que también hay otros que tal vez necesitan una mano, aunque no, muchas veces no lo veamos, es como lo que decía a mí. Muchas veces vemos las caras bien, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Sí, es que ahí sí como dice mi abuelita, solo los que viven en la casa conocen dónde quedan las goteras. Exactamente. Y también es interesante eso que dices, ¿no? Porque quién iba a pensar, Julián, si algo que se ha destacado desde que lo conozco es ese tema del servicio, o sea, y también el tema de su prudencia. Muy interesante eso que Dios ha hecho en usted. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, pues mi familia me tenía bien unos conceptos, pues no muy buenos, que digamos, ¿no? Pero cuando yo me llegué a Bogotá y bueno, Dios de una vez tocó mi corazón, me enamoró, me embriagué, me metí con él y ya me consumí ahí en él. Y cuando yo volví de vacaciones y yo llegué a mi casa, mi abuela fue la primera que me dijo, ¿qué le pasó, mija? Usted viene diferente, usted no es la misma que se fue. Y claro, empecé yo a predicarles de Jesús, a hablarles de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y fue muy bonito ver que ellos desde ahí empezaron a ver en mí como una líder, una guía espiritual, a llamarme, a decirme oren por mí, ayúdenos a orar por esto y cosas que nunca pasaban, ¿no? Entonces, eso es algo que solo Dios hace, solo un toque de su amor puede cambiar todo y eso es mágico. Ahora, llevemos este tema de ser diferentes a algo más, al tema de cómo influir, cómo influyes tú desde esa diferencia, eso que te difiere del mundo, eso que Jesús hace a través de ti. Porque yo creo que no es el llamado, sino quien te da el llamado, ¿sí? Y es a ese Jesús, a ese Dios que nosotros queremos llevar a conocer donde quiera que vayamos. ¿Cómo haces para darlo a conocer? ¿Cómo influyes tú? O sea, ¿qué haces? Yo creo que la forma de nosotros ser influyentes, yo creo que es primero conociendo a las personas, ¿sí? Entonces Sí. tú conoces, digamos en un ambiente de trabajo, tú empiezas a escuchar palabras, actitudes, empiezas a medio conocer a la persona, entonces ya sabes por dónde vas a entrar. En mi caso personal, a mí me gusta mucho escucharlas. Yo escucho a las personas, escucho a las mujeres con las que me relaciono y cuando tocan un tema, una dice una cosa, otra dice otra, pero cuando yo digo algo, todas como que me voltean a mirar y me dicen, sí, tienes razón. Entonces yo creo que la manera de influir es conocer a las personas, tratar de entrar en su corazón, ver qué es lo que hay ahí, para que en ese momento, con lo que nos ha dado Dios a nosotros podamos ser certeros. Entonces, por ejemplo, yo trabajo más o menos todas son mujeres, Sí. y más o menos el círculo con el que me muevo son más o menos 5 o 6, y yo ya cada una las he estudiado, y entonces sé cómo le puedo hablar a una y sé cómo le puedo hablar a la otra, y siempre que yo les transmito algo, yo les digo, te entiendo, sé lo que tú estás pasando, pero sé que hay alguien que lo puede solucionar, sé que puedes hacer esto, sé que puedes, entonces ellas ya saben que cuando vienen de pronto a mí van a encontrar un consejo sabio. De pronto uno dice, no, pues como soy la cristiana, soy la acertada, no. Pero sí de pronto un consejo sabio. Sí. Y yo creo que esa es la forma de nosotros influir, de volvernos iguales a ellos. De no estar siempre chocándole, pero es que eso está mal, pero es que eso que estás haciendo no es Sí. así. Pero es que, no, yo creo que nosotros como seres humanos, y yo creo que es lo que hace Cristo. Sí. Cristo se baja a la medida de nosotros, se sienta con nosotros y nos dice, Claudia, yo te entiendo, yo sé qué es lo que tú estás Yo creo que ahí interrumpiéndote un momento, eso es lo que hace Jesús cuando va delante de Dios a interceder por nosotros. Sí. Papá, yo entiendo lo que ella está pasando, yo estuve allá y yo sé lo que ella está sintiendo, por favor, ten misericordia de ella, ten misericordia de él. Creo que esa es la manera de pronto, en mi caso, de influir, ¿sí? Y ellas, por ejemplo, ellas ya saben, vamos a comer, listo, yo salgo a comer con ellas, pero ellas ya saben que, por ejemplo, yo no tomo trago. Entonces ellas ya saben, no, con ella hasta acá.
Y siempre de pronto que tienen algo así, su corazón roto, mira que me pasó esto y saben que de pronto en mí van a encontrar esa palabra sabia, eso que viene de Cristo, eso que hay dentro de nosotros, que es la esencia, que es lo que Dios quiere que nosotros transmitamos para nosotros poder ser divergentes y ser influyentes, porque nosotros podemos, afuera tú encuentras personas que influyen para mal, Sí. y vamos a hacer esto y cuando tú quieres hacer lo bueno es difícil, la gente está acostumbrada a hacer lo malo, Sí. pero yo creo que nosotros debemos de trabajar y de luchar por ser esos influyentes, siempre donde nosotros vayamos, influir de una manera positiva. Si a ti te dicen esto es normal, tú dices no, esto no es normal. Y lo vas a exponer por qué no Sí. es normal. Y ahí tú estás influyendo y yo creo que ahí también Dios está trabajando. Claro. Sí, porque lo que decía Julián, quizás nuestra vida es la única Biblia que esas personas van a leer, ¿no? Además que yo quiero agregar esa otra frase que alguien me dijo alguna vez, y es que tú y yo no tenemos el derecho a escuchar el Evangelio 2 veces cuando hay personas que no lo han oído ni una sola vez. Sí, así Y eso es algo que marca la diferencia. Ahora, yo creo que ese tema de influir también tiene mucho que ver con nuestro testimonio, ¿no? Nuestra manera Sí, de total. comportarnos, pero desde el punto de vista de también cómo manejamos esas cascaritas que aparentemente no son malas, pero que pueden llevarnos a ser piedra de tropiezos para otro. ¿Ah? ¿Tú qué piensas de eso? Es complejo, ¿no? Porque hoy en día, Sí. ¿cuántas cascaritas no nos ponen, no? Hasta el mismo Jesús fue tentado en cosas tan pequeñas. Cosas Sí, es sencillas. verdad. Pero es muchas veces, no sé, muchas veces uno va a caer, muchas veces uno va a caer en esa tentación, en Sí. esa cascarita. Pero siempre va a estar el Espíritu Santo hablándole a uno. Creo que es esa esencia que decía Mile, que fue recalcado durante tanto tiempo, y es esa esencia del Espíritu Santo la que le ayuda a uno a ser influencia muchas veces en todo lo que hace, hasta en Sí. esas pequeñas acciones. Y retomando lo que decía Mile un poquito, realmente creo que la sociedad en la que vivimos hoy en día realmente necesita un hombro en el cual apoyarse, un oído que pueda escucharlo a uno. Porque creo que confundimos muchas veces este punto de influencia en resaltar y en mostrarme, y en ese de quítate tú para ponerme yo, de realmente soy yo el que sale a la luz, soy yo el que está influyendo. Muchas veces se nos olvida esa parte de menguar y también de escuchar a los demás. Yo creo que debería existir una capa de volvernos invisibles para que se apareciera solo Jesús, o que solo quedaran, o que fuera invisible y que solo quedaran las huellas de Jesús por donde quiera que nosotros camináramos, ¿cierto? Pero es algo muy importante para nosotros los conocedores de Cristo, y es la relación, ¿sí? Si tú tienes una relación, si tú has leído la palabra, yo creo que en el momento en que tú vas a hacer algo que está mal, a ti viene la palabra, o a mí me pasa. Sí. Si tú vas a hacer algo mal, ahí viene la palabra, pues, Yo quiero decir algo, desde que yo conocí a Jesús nunca jamás pude pecar en paz. Sí, ya no es como... Eso no, sí, eso no. Como- ya sí, cuando tú tienes una relación definitivamente, lo que sea Juli, viene el Espíritu Santo y Él te dice, yo no sé cómo les hablará a ustedes, ¿no? Él nos conoce y sabe cómo nos habla cada uno de nosotros, pero Él a mí me dice, ojo, cuidado dónde vas a entrar, Sí. o ojo, Mm. cuidado lo que estás hablando. Y ya porque uno a veces, por ejemplo, si yo estoy 100% con personas que no conocen de Cristo, ¿sí? Aunque tú no lo quieras, tú resultas a veces involucrándote y estando en conversaciones o escuchando cosas, y entonces uno como que se involucra, pero siempre, en mi caso, a mí siempre, yo ya estoy hablando algo y como que el Espíritu Santo me dice, ¿perdón? ¿Qué está hablando usted? Yo digo, Dios mío, sí, me quedo callada y ya, o sea, esto no No es debo lo estar mío. aquí. Conviene estar Exacto, acá. yo no debo O estar no acá debo ni debo estar continuar en hablando esta sí, en esta charla. conversación. Entonces yo pienso que es muy importante para nosotros o sea, ser influyentes en lo bueno y no en lo malo, estar en comunión con el Señor, o sea, estar escuchando palabra todo el tiempo, leer la Biblia, estar escuchando las prédicas, porque realmente el mundo es muy absorbente. Sí. Uf, bastante. Partamos de las distracciones. Partamos de el hecho de que si tú te descuidas,
descuidas tu relación con Dios, te empiezas a enfriar. Y eso es algo que todos sabemos. Usted deja de orar y ya empieza a ver algo que ya se pierde ahí, ese enlace. Y voy a un ejemplo de la Biblia. Cuando Jesús fue a ascender al cielo, Él le dijo a 500, más o menos habían 500 personas reunidas, dice la palabra, que Él les dijo que fueran al aposento alto y esperaran que el Espíritu Santo viniera y se derramara sobre ellos, y que ahí sí podrían empezar lo que Él les había mandado en Mateo, la Gran Comisión, ¿sí? Y no todos escucharon esa voz. Muchos se dispersaron, y de 500 solo 120. Solo 120 estuvieron en ese momento. Solo 120 que lo entendieron y entendieron que era la única manera de ser transformados para poder ser influencia. Fueron 120 que no se quedaron entre la multitud que iba a recibir, sino entre los que iban a dar. Y eso es algo muy importante cuando una persona quiere ser influyente, y es que ama más el dar que el recibir. Y es el dar su tiempo, el dar su dinero, el darse a sí mismo por amor a Jesús, ¿no? Porque no se nos olvide que el enfoque siempre va a ser Jesús, mostrar a Jesús, influir en la vida de los demás, pero no para que digan, ay, tan linda que es Julián, tan lindo Julián. Tan linda. Tan linda. Ay, tan linda meter un Milena. poquito de chiste a este podcast. Vamos. No podía faltar el bullying para Julián. Eso nunca falta. Bueno, pero tan lindo Julián. No, que digan, wow, esta persona de verdad tiene a Jesús en su corazón. Que lo que vean es a Jesús. Que cuando transpiremos a Jesús. No nosotros mismos. A un Jesús que no esté encapsulado, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, bueno, yo creo que a Dios todo nos ha dado la imaginación, ¿cierto? Y todos tenemos en nuestra imagen un Jesús. Para mí un Jesús, no sé si ustedes se han visto, los que nos están viendo, ustedes están acá, se han visto la película de La Cabaña. Sí. Para mí un Jesús es ese Jesús que aparece ahí, ese amigo, eso que es como tan apacible, como tan chévere. Yo pienso que así es Jesús, y eso es lo que nosotros debemos mostrar de Jesús. Así es Jesús. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado a ver un Jesús inalcanzable, ¿sí? Y eso no trae ninguna influencia para nadie, Sí. sino que como pues es un Dios que está Como inalcanzable, decir, no, pues como Él fue perfecto y yo no. Exacto. Es algo así. Exacto. Entonces ahí Jesús muestra su humanidad, pero Él se encarna en nosotros, Sí. para que nosotros podamos transmitir a otros lo que es Él, la esencia de Cristo, la influencia de Cristo, y el demostrar que nosotros pues no somos iguales a los demás, solamente por algo tan pequeño pero tan grande, y es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sí, y aquí es un llamado a los que nos están viendo y a todos los que están aquí, de que podamos de verdad replantear cómo estamos mostrando a Jesús, cómo estamos siendo influencia, si de verdad estamos mostrando el Jesús real que es, el Jesús de la verdad, el Jesús que vino y transformó todo, el que vino con la gracia, o estamos mostrando a un Jesús a nuestra conveniencia, a nuestro parecer, desde nuestro punto de vista, sin ir plenamente a la palabra. Y eso es algo muy importante en estos días. ¿O tú qué piensas, Julián? Vale, creo que este punto es muy interesante, es un tema bastante objetivo y es muy divertido en ciertas partes. Porque realmente creo que sí, lo que decía Mile es cierto. A veces vemos a un Jesús inalcanzable, a un Jesús prácticamente lo idolatramos, aunque suene raro la palabra, pero sí es como un ídolo más, a veces lo vemos. Wow. Creo que es empezar a verlo también como un Jesús humano. Yo lo veo más como un hermano, como alguien aquí a mi lado con quien puedo conversar y con quien puedo hablar. Y es realmente mostrárselo muchas veces así a las personas, de que realmente no es un Dios o una persona que te va a juzgar, una persona que simplemente porque entonces fallaste te va a criticar, simplemente entonces porque erraste en tal punto, entonces Él te va a decir, hey, para el infierno. Que es lo que muchas veces... Castigado. Sí, que es lo que muchas veces se enseña en algunas creencias, de que si entonces pecaste y fallaste, mijo, para la olla, no hay vuelta atrás. Y realmente es decirles a las personas como, está bien, sí fallaste, pero hay una segunda oportunidad. Sí. Hay otra oportunidad para
para no volver a embarrarla. Hay una segunda vida, como dicen ahí. Como en los videojuegos, hay un botón de continuar. Como el ya no vivo yo, ahora Cristo vive vive en mí. Amén. Y es realmente decirles como, bueno, está bien, fallaste en esto, pecaste tal vez, pero vuelve a intentarlo, vuelve a seguir la carrera, no te rindas, no dejes que este pecado o que eso que te está molestando, que no te deja seguir adelante, te siga ahí obstruyendo, porque entonces vas a seguir igual. Creo que es lo que muchas veces pasa en las iglesias, ¿no? Nos estancamos por cosas tan pequeñas y dejamos de ser la diferencia y seguimos igual que el resto. Claro que yo pienso que también Jesús es todo lo que nos dice Julián, pero pienso que Jesús también es el que nos dice, ya. Sí, O sea, sí, también. pecaste, pero Sí, tienes pero que tampoco, cambiar. ¿no? O sea, ¿en Porque, serio? no, pues entonces venga, tranquilo, y en la tranquilidad nos podemos quedar, y cuando venga el Señor, entonces, No, es que hay un hilo muy delgado Sí. y es en que empezamos a jugar con la gracia. Ajá. Empezamos a, ay, es que Jesús siempre me perdona, entonces yo lo vuelvo a hacer porque vuelvo y me pido perdón y vuelvo y me perdona. Es como el peco y empato, entonces Es- peco, oro y al siguiente ya vuelvo a pecar. Y empato ahí. Entonces creo que también No. es ese punto muy Sí. interesante. Y eso tiene que ver mucho con nuestra manera de influir, ¿no? Porque si nosotros vamos de error en error, de estrellón en estrellón, Claro. pues, Vale. ¿a quién influimos? o qué estamos mostrando. Sí, también. Sí. Porque pues obviamente nosotros somos humanos y nos vamos a equivocar, ¿cierto? Sí. Pues, seguimos aquí en esta tierra y hasta que el Señor, yo quiero que me arrebate, pero pues no sé si eso sucede. Pero bueno, mientras estemos acá seguimos siendo humanos y vamos a cometer errores, Sí. pero yo creo que la diferencia de pronto con los demás es que nosotros reconocemos ante nuestro Dios Sí. de que, hey, Señor, la embarré. Y ayúdeme para no volverlo a Sí. hacer. Sí. Porque hay gente que se pues la embarra, ya la sigo embarrando. Y pues ya, yo soy así de mala. No, y es que como dice la palabra, cuando Dios le dice al profeta Samuel que él no mira lo que mira el hombre, sino que él mira el corazón. Dios conoce cuando de verdad nosotros anhelamos ser transformados y cuando simplemente es una muletilla para sentirnos cómodos ahí. Y eso es muy importante. Y digamos que esa parte de cometer errores y eso es cierto, pero hay una diferencia, Mile, entre cometer un error o cometer un pecado y entre tener hábitos o prácticas de pecado en nuestra vida, que es cuando nos volvemos permisibles con un pecado y tenemos algo oculto, algo que no nos deja de verdad ser genuinos con Dios, y por ende si no somos genuinos con Él tampoco vamos a mostrar una influencia de un Jesús a nadie, porque no tenemos una verdadera relación con Él. Sí. Y es que hay una estrecha diferencia, una muy pequeña, entre ser respaldados y ser aprobados por Dios. Dios respalda su palabra, ¿sí? Pero Dios no aprueba todas las cosas que de pronto nosotros vivimos o hacemos. Y eso es muy importante. Creo que se me trae, pues ahorita se me trajeron muchos ejemplos, llegaron ejemplos. Creo que los pastores Nilson y Sara siempre nos han recalcado muchas veces en esto. Es realmente cuando un pecado se empieza a volver común, lo empezamos a ver como algo normal, es una pequeña alerta de que realmente algo está fallando en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Sí. Porque realmente empezamos a ver el pecado como algo común y ya no como algo que es peligroso. Y si lo vemos, creo que el ejemplo más claro siempre va a ser el de Sansón. Yo creo que en estos puntos siempre tenemos el ejemplo de Sansón y pues vemos que Sansón era un juez, Dios lo llamó, Dios lo escogió desde su vientre y aún así pues Dios lo estaba respaldando, pero tal vez ya no era aprobado por Dios. Tal vez tenía muchas veces estabilidad, tal vez el Espíritu lo estaba respaldando en muchas cosas, sin embargo su vida ya no estaba correcta, sin embargo sus caminos ya no eran los indicados y los apropiados que Dios le había puesto en Eso me hace pensar en David, también. en el sentido opuesto, ¿no? De que David se equivocaba, pero él sabía que su vida sin Dios iba a ser miserable. Y él iba y otra vez y desgarraba sus vestiduras y todo, una manera de influir de él era esa. Todo el mundo decía, pero ¿por qué está allá otra vez? Cuando se murió su hijo por toda la situación que vivió, apenas le dieron la noticia de que su hijo murió, él se levantó y fue y se bañó y comió y se fue a adorar a Dios. Y todo el mundo, pero debería estar peor, llorando. Y él, no, ya pasó, ya yo iré a él ya no viene más a mí. Y es una manera de influir, de cómo enfrentar también
los procesos, ¿no, Mile? ¿Tú qué piensas? Sí, claro, yo pienso que para enfrentar un proceso, ahí yo creo que en el proceso tú también estás influyendo, Sí, definitivamente. totalmente. Porque hay también, bueno, y pienso también que Dios nos prueba ahí también, ¿no? Sí, Y bastante. nos forma, nos cambia, porque cuando uno está en el proceso, depende de tu proceso, ¿no? Pero digamos cuando uno está en el proceso que el Señor, de pronto estamos hablando de la iglesia, entonces te quiere formar y te quiere poner de pronto en otro lugar, entonces empiezas que el hermano te choca y que te metes en esto, en el otro, entonces ya no le caíste bien al hermano y ya no le pareció lo que tú hiciste. Y yo digo, ahí también está Dios, ¿sí? Sí. Donde dice, bueno, con lo que yo te he dado, vas a hacer influencia a pesar de la situación que tú estás pasando. ¿Que es difícil? Sí, es difícil porque vuelvo y digo, nosotros somos humanos, aunque Sí. tenemos a Cristo, seguimos siendo humanos. Pero y lo que yo creo es que Dios en eso también se goza y Dios en eso también nos usa. Y yo creo que el Señor desde allá dice, bueno, estoy tratando con esta persona porque más adelante va a influir en algo. Wow. Porque más adelante va a cambiar algo, porque más adelante ella va a transmitir algo de mí, porque más adelante ella va a hacer algo que yo le voy a enviar. Y definitivamente pues Dios primero nos tiene a nosotros que transformar para nosotros poder transmitir a otras personas y ser influencia para otras personas. Sí, no, y además que los procesos son como esas cicatrices de la vida, de la guerra que vivimos diariamente entre la carne y el espíritu. Ajá. Y es necesario los procesos para dos cosas. Una, para fortalecer nuestra relación con Dios. Y dos, porque cuando tú muestras cada cicatriz de cada proceso a alguien, lo estás animando, lo estás ayudando, lo estás impulsando, le estás diciendo, si yo pude y Jesús me ayudó y salí de esto, Jesús también te va a ayudar a ti y vas a lograrlo y vas a salir de ahí. No, y sabes que yo lo he pensado en estos días, que es lo mejor de todo. De pronto en ese momento a ti te duele, ¿no? Sí. Y tú no, ya morí en el intento. Pero, He muerto. sí, de muerte lenta. Pero no, yo creo que Dios permite eso, porque más adelante, yo lo he visualizado así, más adelante cuando alguien venga a ti con ese problema, tú vas a poder con toda la seguridad, con Sí. toda la firmeza decirle, mira, sí se puede, Sí. puedes hacer esto, puedes orar por esto, Dios puede transformar esto. Y ya vas a poder tú dar un consejo más de raíz, con una raíz, ¿sí? Sí. Porque tú ya lo pasaste, tú ya Claro. lo viste, Claro. y ya puedes influenciar en esa otra persona y ya le puedes decir, hey, sí, te está doliendo, pero tranquilo. Eso va a Porque pasar. eso pasa, eso tiene una solución y la solución la podemos encontrar en la palabra, la podemos encontrar hasta en algo tan sencillo como nuestras propias actitudes. En el tú examinarte y decir, uy, sí, yo definitivamente sí, yo como que la estoy embarrando acá. Y ahí tú cambias, te transformas, Dios te ayuda a transformar Sí. y tú puedes ser influencia. Tú puedes Claro. transmitir a esa otra persona y tú puedes ayudar a otro y así, eso es una cadena. Sí. Y es que yo creo que ese factor multiplicador que maneja Jesús es esa réplica de vida en vida de su esencia a través del testimonio, de los procesos, del día a día, porque es que todo el tiempo conocemos personas. Y algo que debemos tener en cuenta es que cada persona que se cruza en nuestro camino puede ser que nosotros seamos la respuesta a la oración de esa persona por una necesidad, por una situación que esa persona esté viviendo. Sí. Y que nosotros debemos ser como Jesús era, solucionadores de problemas. Jesús era un solucionador de problemas. Además que Jesús no esperaba que la gente fuera a decirle, bueno, cuénteme, Julián, cuénteme cuál es su problema. Hoy en el consultorio de Jesús vamos a tener a las siguientes personas. Eso. No, y si ustedes se dan cuenta, examinando la palabra, yo creo que los mayores influenciadores, los influencers de la Los época de verdaderos. Jesús eran los apóstoles, porque ellos estuvieron con Jesús y se impregnaron de la esencia de Jesús. Y cuando ellos salieron, tuvieron que pasar muchas cosas, pero ¿a cuántos alcanzaron? ¿A cuántos transmitieron a Jesús? Y ese ahí lo que decía Claudia, se multiplicaron. Hay algo que me acabo de acordar y es cuando
cuando el señor de la hermosa, el que estaba, que Ah, Pedro el le dice, convito. de lo que tengo te doy, ¿sí? Sí. ¿Qué tenía Pedro? De lo que tengo te doy. Y esa palabra debe retumbar siempre en nuestra vida, en cada momento. Es eso. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué Sí. tienes? Si tienes a Jesús, eso es lo que tenemos que dar siempre, a Jesús. De lo que tengo te doy. Y es algo muy importante. Pero ya digamos, antes de ir al punto final de este episodio, quiero preguntarles, digamos, esa relación que Mile ya la tocó en parte, de que es muy importante para hacer influencia estar totalmente conectados a Dios, totalmente pegados siempre en su presencia, ¿sí? Y sabemos que en la Biblia dice que Dios es luz, ¿no? Y que nosotros debemos permanecer en la luz. Entonces, yo tomo eso como a la influencia, porque todo está en la oscuridad y Dios es la luz. Y si tú permaneces al lado de luz, donde quiera que tú vayas, vas a encender otras luces, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de ese tema Yo creo que de la relación con es bastante necesario siempre tener la relación con Dios para todo lo que hagamos, hasta lo más mínimo, y más en este punto de ser influencia. Creo que siempre tenemos que estar hablándoles a los demás de Jesús, y pues si yo no tengo una relación de Jesús, pues ¿cómo les voy a hablar? El ejemplo más claro para que me entiendan es yo identificar a una persona a yo conocerla. Sí, Yo puedo identificar a Mile por la calle, porque pues yo sé que Mile tiene gafas, camina de tal manera, es su forma, su cara es de tal manera, y yo puedo decir, Mile es así, físicamente, la estoy identificando. A diferencia de que yo diga, yo conozco a Claudia, porque es que Claudia hace esto, estudia esto, sus papás son estos, ella se viste de esta manera, le gusta esto y esto. Es muy diferente cuando yo conozco a una persona. Si Sí. yo no conozco a Jesús, pues ¿cómo voy a enseñarlo a los demás? Ajá. ¿Qué puedo expresar si no conozco a una persona? Creo que esto también es muy necesario en el punto de hablar cuando tenemos que hablar. sí, Creo que Dios nos pone muchas veces, muchas personas en nuestros caminos simplemente por timidez, por miedo, tal vez por sentirnos incapaces, no hablamos la palabra que es necesaria. Una vez escuché una frase, es de un rap de Natán, creo que es, y dice, no calles hombre necio cuando Dios te habla. Y realmente es necesario porque una simple palabra, como dije desde el principio, llega a influir mucho en las personas, llega simplemente a cambiar muchísimo a alguien que tal vez necesita esa palabra. Creo que a veces callamos en ese punto y pensamos que no es ser influencia, pero en esas cosas mínimas es ser influencia. Bueno, también ahí en eso que dice Juli, que tiene toda la razón, quiero agregar algo, y es el hecho de que una evidencia de que nosotros de verdad estamos en comunión con Dios y podemos ser influencia positivamente y mostrar a Jesús es cuando nosotros evidenciamos los frutos del Espíritu, ¿no? Porque la palabra dice que los que permanecen en Él darán abundante fruto. Ujú. Y es algo muy importante, Mili. ¿Tú qué piensas? Sí, claro, definitivamente. Yo creo que el mayor de los frutos, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero lo digo para mí, el mayor de los frutos es que nosotros podamos capturar a Jesús, meterlo dentro de nosotros, ¿sí? Bueno, en palabras cristianas, ¿sí? Como por decirlo así, el nacer de nuevo. Ah, Entonces preguntarnos si hemos nacido de nuevo o no hemos ¿Qué nacido está de pasando nuevo. acá? ¿Sí? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, en nosotros empieza a haber un cambio. Y quiero decir algo, y es que los cambios no son fáciles. no. ¿Sí? Y los cambios no es que Dios sabe así como el padrino mágico, tan con la varita y ¡ay, ya quedé yo con gozo, paz! No, pues no. Son Definitivamente procesos. Es un proceso y Dios Cada nos uno tiene enseña. su proceso, ¿no? Exacto. Entonces, usted no tiene gozo, entonces vamos a trabajar en el gozo. Y, no, Dios, y Dios trabaja con No nosotros. tiene en eso. paciencia, le Ah, pone a esperar un montón de años. Usted no es benigno, entonces vamos a hacer esto. Entonces, eso es un proceso que para mí pienso que es bien difícil, más no imposible. Claro. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo, a veces ni nosotros nos damos cuenta que ya Él ha trabajado eso en nosotros y que nosotros lo podemos dar a otro. Uno como que Sí. se asombra, ¿no? Uno dice, no, pues yo, uy, Dios mío, yo soy como el ¿Cuántos fosforito, a mí así? me dicen cualquier cosa y yo ya exploto. Pero cuando tú tienes a Cristo, entonces tú
ay, vea, yo no reaccioné así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, sí, ¿qué está pasando? Entonces uno dice, no, definitivamente Dios sí ha trabajado. Ahora una parte también la debemos poner nosotros como personas, Sí. ¿cierto? Porque no podemos decir, ay, no, pues listo, que Dios me cambie. Pero yo no hago nada para que pues, Sí, eso no, pueda pues, Lo suceder. que pasa es que hay algo muy importante allí y es que decisiones sin acciones no son No, nada, son exactamente. fantasías. Y es algo que es muy importante tener en cuenta. Que para que Dios trabaje nosotros debemos permitírselo porque Él es un caballero. Él nunca va a vulnerar esa puerta que tú no le abres. Él va a esperar. Si tú no le entregas esa área de tu vida que te cuesta, ahí se quedará y serás así, así, irás de proceso en proceso en proceso y ahí te quedarás. ¿O Sí, tú claro. qué dices? No, creo que es bastante lógico lo que están diciendo ustedes y es muy razonable, obviamente, porque no sé, es como el borracho que diga, no Dios, yo te entrego la cerveza. Mientras llega Dios, abramos una. No ha llegado, abramos otra. ¿Y qué estoy haciendo realmente? No estoy realmente esforzándome por pasar mi prueba. Yo creo que en la iglesia pasa mucho eso y por eso es que hay personas que se quedan estancadas. O hay personas incluso que se van, ¿no? O sea, creo que Sí, muchas se frustran. personas se frustran Sí. al ver que tal vez Dios no hizo lo que tenía que hacer, pero realmente Dios está trabajando en ese proceso, pero hay gente que no se deja moldear. Y es que los procesos duelen. O sea, quien quiera Total. cambiar y vivir un proceso en Dios y que no le duela, está en el lugar equivocado. Así es, claro, porque para tú poder ser influencia, tú definitivamente tienes que haber cambiado, porque pues para seguir siendo lo mismo, ¿en qué vas a influir? ¿En lo malo? No. No. Sí, claro. Entonces, que Dios tiene que trabajar en nosotros, Cristo tiene que trabajar en nosotros, en hacernos pasar por el proceso para cambiarnos, para que cuando tú ya estés listo, ya puedas salir, influir en otros positivamente. Eso era como cuando nosotros empezamos una casa de paz. Yo siempre les decía, venga, si nosotros, los que estamos aquí, no hacemos lo que Dios nos ha pedido, pues Él no nos va a traer a nadie. Sí, porque claro. si tú no estás preparado para hacer influencia, pues ¿cómo te voy a dejar? Si Claudia no está preparada para cuidar un bebé, ¿cómo le voy a dejar mi bebé a Claudia? Qué peligro. No me lo dejes, por favor. Y así mismo es No Dios. estoy preparada, confirmado. Exacto. Dios nos dice, yo cómo le puedo entregar a Claudia Sí, claro. esta persona para que la cuide si ni siquiera ella está transformada. ¿Qué le va a transmitir? Mm. ¿Qué influencia va a hacer? Entonces, Sí. primero Dios nos tiene que capacitar a nosotros para nosotros poder ser influencia para otros. Por eso la palabra dice que las malas amistades corrompen Las buenas las buenas costumbres. costumbres. Así es. Y es algo muy importante, ¿no? Y digamos en la iglesia, o sea, nosotros no quiero que esto suene como a rechazo o a Desprecio. despreciar a personas, pero nosotros sí debemos mirar bien a quién le abrimos nuestro corazón. Sí. A quién le brindamos una amistad más allá de presentarle a Jesús, ¿no? Porque a Jesús no se le niega a nadie, pero ya el usted brindarle y abrirle su corazón a alguien. El corazón es algo que yo creo que cuando la Biblia dice que debemos cuidarlo, no solamente es en las relaciones amorosas como muchas personas lo ven, ¿no? Sino cuidarlo de a quién le abrimos nuestra amistad, nuestras influencia, a quién dejamos que influya en ese corazón que lo puede dañar. Así es. Un consejo, no hemos terminado, pero ya vamos a acabar. Bueno, Hágase, pero- un consejo es que yo creo que lo primero que nosotros debemos guardar, como lo dice la palabra, es nuestro corazón. Mm. Y como dijo Claudia, el corazón no se le abre a todo el mundo porque resultamos lastimados y entonces en vez de convertirnos en influencia, nos vamos nosotros a amargar, a Dejamos ser frustrar influenciados por otros. y nos terminamos dejando influenciar Sí. por lo que no está bien, ¿sí? Viene la amargura, viene la Sí. tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo más importante es que nosotros entendamos que el corazón primero para Dios, Sí. ¿sí? Cuando Dios ya lo transforma, lo cambia, Él te da la sabiduría y el entendimiento también para poder entablar una Sí. buena relación de amistad o una buena relación sentimental y Dios siempre te va a guiar y sobre todo te va a dar las capacidades para hacer influencia. Uy, pero ese tema es Bastante bien interesante largo. y profundo porque el tema de cuidar el corazón y de
blindar nuestras emociones, blindar nuestros oídos, nuestros ojos y lo que sentimos, porque no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones, que son muy engañosas. La Biblia dice que nada más engañoso que el corazón del hombre, que quién lo conocerá sino solo él. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta ya del lado de a quién permitimos que nos influya en nuestra vida, ¿sí? Y definitivamente la persona que debe influir en nosotros debe ser Jesús. Así es. Jesús. Que Jesús utiliza nuestros pastores, nuestros papás, nuestros amigos, muchas personas, es cierto, pero también no debemos olvidar que Satanás también utiliza personas, sí, ¿no? Claro. Entonces hay que estar alertas. Hay Creo que que estar este punto de alertas. ser influyente es bastante impactante en la sociedad, pero también es un tema de bastante cuidado. Sí, Creo que es una espada de doble filo muchas veces, porque así como tú puedes derribar murallas en las vidas de los demás, también pueden llegar a asediarte muchas cosas a ti. sí, Entonces creo que tal vez para ir aterrizando el tema, tal vez para ir como concluyendo, creo que hay dos puntos muy importantes de los que hablamos el día de hoy, de los que te tratamos. Uno fue el de la comunión y la relación con Dios. sí, Creo que es una base fundamental para todo lo que hagamos, no solamente para hacer influencia, sino para nuestra vida espiritual y para todo. Y el segundo creo que es realmente guardar nuestro corazón. Creo que realmente ese tema de guardar el corazón no solamente es como dicen ustedes, de amistades, sino también de que en el corazón de uno muchas veces al ser influencia se generan cosas como vanagloria, se generan cosas como orgullo, cosas como, entonces a mí me siguen 10 personas, yo soy el áspero, sí, yo soy sí. el profeta, yo soy el yo-yo, el más teso, sino que también es empezar a guardar nuestro corazón en esas cosas. Creo que son temas que es necesario empezar a enfocarlas bien. Sí, es muy importante eso, y yo le agregaría el hecho de que cuando pises, no queden tus huellas, sino las de Jesús. Donde quiera que vayamos en la vida es que impactemos, ¿sí? Que no quede lo que tú dices, sino que quede lo que Dios dice y que sea Él siempre, ¿no? Así es. ¿Tú cuál le agregarías? No, yo lo que podría decir es que el famoso es Él. Amén. Sí, A quien le damos la gloria es Él, a quien ponemos en alto es Él. Y lo que decía Juli, uno a veces, las personas, uy, qué buen mensaje, uy, entonces tú, sí. sí, yo y eso soy. da un poquito como de alegría, sí, ¿no? claro. Como que uno dice, ay, Pero yo creo Voy que ahí, bien. ahí donde debe usted nosotros, aterrizar, Exacto. quitarse la cabeza nuevamente. sí, debemos aterrizarnos y decir, uy, frene en seco porque usted no puede crecer en usted eso. No. Yo recordando ahora algo para terminar, teníamos un profesor hace unos años que él nos decía, cuando en usted empiece a sentir que, bueno, que usted es más, que la vanagloria empieza a crecer, ¿sabe qué haga? Diga al pastor, ya no le paga más a la señora el aseo, que yo voy a venir a lavarle los baños, pastor. Dijo, y eso le va a ayudar a usted a que se dé cuenta que aquí el importante no es usted, que Sí. aquí lo importante es el Señor, que la influencia, que lo que Dios ha puesto en usted es el mismo Cristo influyendo, Sí. no es usted, sino es Él. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener en Digo, cuenta. digo que eso es algo que de pronto Salomón en su momento se desvió, ¿no? Sí, Porque Dios le dio sabiduría, pero también le dio fama, le dio muchos tesoros, muchas riquezas, y en su momento Salomón se le iba olvidando Fue como la olla ahí. que oiga, usted solo es un administrador de exacto, esto, un Sí, simple claro. mortal. un simple mortal. Solo quiero que los demás pueblos vean quién soy yo para ustedes. Así Y es lo mismo ahora. Dios solo quiere que los demás vean quién es Él en nuestra vida y qué puede hacer para que ellos también se dejen amar por Él y puedan llegar a sus brazos, ¿no? Y no se pierdan, que es lo Hay más algo que importante. nosotros tenemos que recordar y es que pues el Señor no va a salir así como en la propaganda. ¿Ustedes se acuerdan que sacaba la manita así grande trayendo el champú a la chica? No, Dios no va a salir así. Dios, nosotros somos la boca de Cristo, Sí. las manos de Cristo y los pies de Cristo somos nosotros. Porque con nuestra boca anunciamos el Evangelio, con Sí. nuestras manos ministramos, Sí. transmitimos y con nuestros pies llevamos a Llevamos. otros lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta, que nosotros fuimos creados con un propósito. Y hablando de la influencia, uno de esos propósitos es ese,
que nosotros seamos influyentes para que otros lo puedan conocer. Sí, y yo creo que eso es lo más importante en la vida de un cristiano, hacer conocer a Jesús. Si usted es cristiano y no hace conocer a Jesús, pues entonces usted es un egoísta que no ha entendido que a Jesús hay que compartirlo. Un obeso espiritual, dicen por ahí. Sí, y creo que eso es lo más importante de este tema, de hablar de por qué ser diferentes, y el ser diferentes es porque vamos a influir en la vida de otros, pero no para que nosotros crezcamos, sino al contrario, para que Jesús crezca y nosotros cada vez seamos más pequeños, más invisibles, ¿sí? Porque Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Así es. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que les haya gustado y esperamos también sus comentarios de las frases más interesantes de lo que escucharon hoy. Un abrazo. Bueno, chao, chao. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, déjanos un like y comenta cuál fue tu parte favorita. Si quieres ver otro video, da clic por acá. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga.